autor de esta misiva, 1 versículo 1, 2 versículo 18. Silvano, Silas y Timoteo, 3 versículos 2, 6, los compañeros de viaje de Pablo en su segunda expedición misionera cuando se estableció la iglesia. Hechos 17 versículos 1 al 9, también fueron mencionados en el saludo de Pablo, 1 versículo 1. Aunque Pablo fue el único autor inspirado, la mayoría de los pronombres en primera persona del plural, nosotros, nosotros, nuestro, se refieren a los tres. Sin embargo, durante la visita de Timoteo a Tesalónica, se refieren solo a Pablo y Silvano, 3 versículos 1 al 2, 6. Pablo solía utilizar este tipo de plurales editoriales, porque las cartas contaban con el respaldo total de sus compañeros. La autoría de Pablo no ha sido cuestionada hasta recientemente por críticos radicales. Sus intentos de socavar la autoría paulina han fracasado ante el abrumador cúmulo de evidencias que favorecen a Pablo, tales como 1. Las afirmaciones directas de la autoría de Pablo, 1 versículo 1, 2 versículo 18. 2. La perfecta correlación de las cartas con los viajes de Pablo en Hechos 16 al 18. 3. La multitud de detalles personales sobre Pablo y 4. La confirmación por múltiples fuentes históricas tempranas, empezando con el canon de Marción, en el año 140 después de Cristo. La primera de las dos cartas que Pablo escribió desde Corinto a la iglesia de Tesalónica está fechada, aproximadamente 51 después de Cristo. Esta fecha ha sido confirmada arqueológicamente por una inscripción en el templo de Apolo en Delfos, cerca de Corinto, que data el servicio de Galión como procónsul en Acaya en 51-52 después de Cristo. Hechos 18 versículos 12 al 17. Dado que la carta de Pablo a las iglesias de Galacia probablemente fue escrita en aproximadamente 49-50 después de Cristo, esta fue su segunda pieza de correspondencia canónica. Tiempo de escritura. Ya que esta epístola fue escrita durante la prolongada estancia de Pablo en Corinto, Hechos 18 versículo 5, Primera Tesalonicenses 3 versículo 6, la fecha se puede determinar con facilidad. Una inscripción descubierta en Delfos que data del verano del 52 después de Cristo se refiere al proconsulado de Galión, cargo que ocupó solo 2 años. Pablo llegó a Corinto antes de que Galión asumiera este cargo, tal vez un año antes. Por lo tanto, el momento en que se escribió Primera Tesalonicenses debe haber sido el verano o el otoño del año 51 después de Cristo. Antecedentes en torno. Tesalónica, la actual Salónica, se encuentra cerca del antiguo sitio de Terma en el Golfo Termaico en el extremo norte del mar Egeo. Esta ciudad se convirtió en la capital de Macedonia, aproximadamente 168 a.C., y disfrutó del estatus de ciudad libre gobernada por sus propios ciudadanos. Hechos 27 versículo 6, bajo el Imperio Romano. Debido a que estaba ubicada en la carretera principal de este a oeste, Vía Egnatia, Tesalónica sirvió como centro de la actividad política y comercial en Macedonia, y llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia. La población en los días de Pablo alcanzaba los 200,000 habitantes. Pablo había viajado originalmente 100 millas desde Filipos vía Anfípolis y Apolonia hasta Tesalónica, en su segundo viaje misionero, 50 después de Cristo. Hechos 16 versículo 1 al 18 versículo 22. Como era su costumbre al llegar, buscó la sinagoga para enseñar el evangelio a los judíos locales. Hechos 17 versículos 1 al 2. En aquella ocasión dialogó con ellos desde el Antiguo Testamento sobre la muerte y resurrección de Cristo, para demostrar que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Mesías prometido. Hechos 17 versículos 2 al 3. Algunos judíos creyeron y poco después también se convirtieron prosélitos helenísticos, y algunas mujeres influyentes de la comunidad. Hechos 17 versículo 4. Entre estos nuevos creyentes se mencionaron Jason, Hechos 17 versículo 5. Gallo, Hechos 19 versículo 29, Aristarco, Hechos 20 versículo 4, y segundo, Hechos 20 versículo 4. Debido a su ministerio eficaz, los judíos provocaron que el equipo de Pablo fuera expulsado de la ciudad. Hechos 17 versículos 5 al 9, por lo que se dirigieron al sur para evangelizar Berea. Hechos 17 versículo 10. Allí Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica con conversiones seguidas de hostilidad, por lo que los creyentes despidieron a Pablo.
se dirigió a Atenas, mientras Silvano y Timoteo permanecían en Berea. Hechos 17 versículos 11 al 14. Se reunieron con Pablo en Atenas, compárese Hechos 17 versículos 15 al 16 con 3 versículo 1, desde donde más tarde Timoteo fue enviado de regreso a Tesalónica, 3 versículo 2. Aparentemente Silas viajó después de Atenas a Filipos mientras Pablo viajaba hasta Corinto, Hechos 18 versículo 1. Fue después de que Timoteo y Silvano se reunieron con Pablo en Corinto, Hechos 18 versículo 5, que él escribió Primera Tesalonicenses en respuesta al buen informe de Timoteo sobre la iglesia. Sin duda, Pablo tenía múltiples razones para escribir, todas ellas derivadas de su preocupación suprema por el rebaño del que había sido separado. Algunos de los propósitos de Pablo claramente incluían 1. Animar a la iglesia, 1 versículos 2 al 10, 2. Responder a acusaciones falsas, 2 versículos 1 al 12, 3. Consolar al rebaño perseguido, 2 versículos 13 al 16, 4. Expresar su alegría por la fe de ellos, 2 versículo 17 al 3, versículo 13, 5. Recordarles la importancia de la pureza moral, 4 versículos 1 al 8, 6. Condenar el estilo de vida perezoso, 4 versículos 9 al 12, 7. Corregir una comprensión errónea de los eventos proféticos, 4 versículo 13 al 5 versículo 11, 8. Calmar las tensiones dentro del rebaño, 5 versículos 12 al 15, y 9. Exhortar al rebaño en los fundamentos de la vida cristiana, 5 versículos 16 al 22. Temas histórico-teológicos. Ambas cartas a Tesalónica han sido denominadas las epístolas escatológicas. Sin embargo, considerando su enfoque más amplio sobre la Iglesia, sería más apropiado clasificarlas como epístolas eclesiales. 5 temas principales se entretejen en Primera Tesalonicenses. 1. Un tema apologético con la correlación histórica entre Hechos y Primera Tesalonicenses. 2. Un tema eclesial que representa una iglesia saludable y en crecimiento. 3. Un tema pastoral con el ejemplo de las actividades y actitudes del pastoreo. 4. Un tema escatológico centrado en los acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia. Y 5. Un tema misionero con énfasis en la proclamación del Evangelio y la plantación de iglesias. Primera y Segunda Tesalonicenses comprenden algunos de los primeros escritos del Nuevo Testamento. La primera epístola fue escrita en Corinto por el apóstol Pablo, en respuesta al informe de Timoteo sobre el progreso de la iglesia que habían establecido recientemente allí. 3 versículos 1 al 6. Pablo, junto con Silas y Timoteo, fundaron la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Hechos 17 versículos 1 al 14. El apóstol había sido atraído a este importante puerto romano después de tener una visión en la que un macedonio pedía ayuda. Hechos 16 versículo 9. La ciudad, Tesalónica, hoy Salónica, había sido nombrada, en 315 a.C., por Casandro en honor a su esposa, la media hermana de Alejandro Magno. Bajo los romanos, la ciudad, famosa por sus aguas termales, alcanzó una población de más de 200.000 habitantes. Estaba situada estratégicamente en la Vía Egnatia, la principal vía romana de este a oeste. Su puerto protegido constituía una estación naval ideal. La ciudad era un centro natural para el tráfico que se movía en todas direcciones. En los días de Pablo, era la capital de Macedonia. Aunque el gobernador provincial tenía su sede allí, no ejercía autoridad sobre Tesalónica. Como ciudad libre, estaba gobernada por politarcas y disfrutaba de autonomía política. Como centro militar y comercial, Tesalónica se hizo famosa tanto por su riqueza como por su vicio, atrayendo una extraña mezcla de la alta sociedad romana y la sensualidad pagana. Hechos 17 versículo 4. Primera Tesalonicenses 4 versículos 1 al 8. También atrajo a comerciantes de otras partes del imperio, incluidos numerosos judíos. Hechos 17 versículo 4. La iglesia. En Europa Pablo y sus compañeros habían ido primero a Filipos. Hechos 16 versículo 12. Donde establecieron una iglesia y fueron milagrosamente liberados de la cárcel. Dejaron Filipos y viajaron a través de Anfípolis y Apolonia hasta Tesalónica. Pablo fue primero a la sinagoga judía. Allí ganó sus primeros conversos y encontró su oposición más seria. Su ministerio en la ciudad duró menos de un mes. Durante ese tiempo trabajó como fabricante de tiendas, no deseando cargar a la incipiente asamblea con sus necesidades,
y pasó el resto de su tiempo en la casa de Jason, organizando a los nuevos creyentes en una iglesia. Pero casi de inmediato los judíos llevaron a Pablo ante los politarcas y lo expulsaron de la ciudad. Se dirigió a Berea y obtuvo un gran éxito inicial, pero nuevamente se le opusieron los judíos de Tesalónica, quienes siguieron su rastro e incitaron al pueblo a rebelarse contra él. Pablo apenas escapó con vida y viajó a Atenas, donde su mensaje fue recibido con poco entusiasmo. Desde Atenas, Pablo envió a Timoteo para verificar la situación en la iglesia de Tesalónica. 3 versículo 2. Ocasión y propósito. Después de toda esta persecución y rechazo del Evangelio, Pablo llegó a Corinto, Hechos 18 versículo 1. Con debilidad, temor y mucho temblor. 1 Corintios 2 versículo 3. Cuando Silas y Timoteo regresaron trayendo buenas noticias acerca de las iglesias macedonias, Pablo se sintió muy animado y presionado con su trabajo. Hechos 18 versículos 4 al 5. Pero se dice que los tesalonicenses también estaban teniendo dificultades. Los gentiles, y especialmente los judíos, estaban impugnando la sinceridad de Pablo, difamándolo como un charlatán errante que los había engañado. La iglesia también estaba algo confundida acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos miembros se preocuparon por los creyentes que habían muerto antes de su regreso. Otros consideraban innecesario seguir trabajando, ya que Cristo regresaría en cualquier momento. Otros más estaban volviendo a hundirse en la inmoralidad de la cultura. También hubo una crisis en el liderazgo. Muchos de los miembros de la base aparentemente se estaban sintiendo ofendidos por ciertos ancianos sin tacto. Estas y otras dificultades menores ocasionaron la primera carta de Pablo a los tesalonicenses.